Bueno, la situación está bastante compleja. El día de ayer hubo un pleno del Congreso donde se esperaba un consenso entre las diferentes bancadas representadas en el Parlamento sobre cuál debe ser el nuevo marco legal para el sector agroindustrial. Una nueva ley de promoción agraria, luego de que este Congreso derogó la que existía ya hace más de 20 años. Sin embargo, no hubo consenso, no se pudo aprobar ninguna ley y ha vuelto esto a la Comisión de Economía para un mayor análisis, para un mayor debate. Esto generó la molestia de los trabajadores del sector que han vuelto a bloquear las carreteras, se han vuelto a bloquear la Panamericana Sur y se ha vuelto a bloquear la Panamericana Norte. Una situación muy compleja y donde tanto los trabajadores como los empresarios del sector agroindustrial no están contentos con lo que se viene discutiendo en el Parlamento. Vamos a conversar en este momento con el vocero de Alianza para el Progreso, el congresista César Combina. Congresista Combina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, buenas noches. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ocurrió el día de ayer? Se ha tenido que ampliar, digamos, el debate en el Pleno para el día domingo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y entendemos que se van a ir hasta el 29 de diciembre para llegar a aprobar un nuevo marco legal para el sector agroindustrial. Desde hace días nosotros en Alianza para el Progreso ya advertíamos de que no había la seriedad del caso para tocar una norma tan importante. Es por eso que nosotros presentamos un texto en minoría, una propuesta legislativa en minoría, que lamentablemente no fue atendida ni por la Comisión de Trabajo ni por la Comisión de Economía y por tanto fue desechada, ni siquiera se incluyó en el debate, no se rescató ninguna de las propuestas, pese a que este texto había sido trabajado en consenso en Alianza para el Progreso con los trabajadores, con los empresarios e inclusive consultado públicamente con el Ministerio de Agricultura, de Trabajo y de Economía. Entonces era un texto que era moderado, que tenía beneficios para ambas partes y que además garantizaba una base mínima para un diálogo social a futuro. Lamentablemente fue desechado de plano por las bancadas que yo califiqué de populistas, y que además el día de hoy se tienen que hacer responsables de no haber logrado el acuerdo que ellos propusieron. Entiendo, congresista Combina, que el día de ayer hubo incluso hasta tres textos, hubo tres propuestas que estuvieron en la mesa de trabajo en lo que fue el pleno de ayer día domingo, pero antes de entrar al detalle, lo que proponen como bancada, ¿cuál fue, digamos, el punto de controversia? ¿Dónde estuvo la materia en la que no se pudieron poner de acuerdo en el Parlamento? Bueno, en la comisión multisectorial, multipartidaria, que vio el tema de la propuesta legislativa, que luego debía revisar rápidamente Economía o Trabajo y hacer las suyas, porque las comisiones multipartidarias no pueden dictaminar, habíamos visto que ya habían problemas sobre la situación de la remuneración. Una situación que además explicó muy claramente el ministro de Economía en una reunión previa el día sábado en el Parlamento, lo ratificó el ministro y el viceministro de Trabajo, y creo que a todo el mundo le quedaba claro que no se podía tener una remuneración mínima vital sectorial, porque esto iba en contra de la Constitución y en contra de la legislación vigente. Por otro lado, también hubo promesas de carácter desmedido y de carácter populista de algunas bancadas, como por ejemplo el caso de Frente Amplio y de Nueva Constitución, en donde se planteaban montos que sobrepasan todo tipo de análisis de mercado. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, los aumentos por bono, por negociación colectiva en distintas áreas, tanto del Estado como del sector privado, inclusive en construcción civil o en minería, nunca se habla de un bono del 50% de la remuneración, porque esto es matemáticamente imposible. Nosotros ya habíamos consultado esto también con los trabajadores y con los empresarios, y ese es el otro punto de controversia. La comisión multisectorial no consultó el texto ni con los trabajadores ni con los empresarios, y cuando se le presentó el texto al ministro de Economía y al ministro de Trabajo, y no me van a dejar mentir porque yo estuve en la reunión, ellos mismos dijeron que si habían estas observaciones insubsanables, el Ejecutivo tendría que observar la norma. Por tanto, lo que el día de ayer bancadas irresponsables han hecho es jugar con el sentimiento de la gente, con el trabajo de la gente y no plantear ninguna propuesta concreta. A ver, entiendo que la
la propuesta o el planteamiento del Frente Amplio, si no me estoy equivocando, era elevar el jornal mínimo que reciben los trabajadores del agro de los 39 soles, .19, .49 que establecía la derogada ley de promoción agraria, pasarlo a 70 soles, que entiendo también es lo que exigen en este momento los trabajadores del sector que están protestando. ¿Es así? Esta era una de las propuestas. Lamentablemente, desde el Frente Amplio, y lo tengo que decir porque creo que además ha sido público el debate, Sí, Frente sí. Amplio, Nueva Constitución, Unión por el Perú, han tenido posiciones sin propuesta, no han presentado un texto. Simplemente con cada intervención iban subiendo y modificando los números. En un momento decían 25% del bono de remuneración, en otro momento 50%, en otro momento hablaban de frente de 70 soles por ley, lo cual es completamente ilegal. Poner un sueldo por norma. Por otro lado, en otro momento hablaban de inclusive, por ejemplo, UITs, el número de UITs por sueldo, y de esta forma no presentaron ningún texto donde había una propuesta seria. Es por eso que ni siquiera ellos mismos votaron por el texto propuesto por la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo pierde abrumadoramente con un texto que no ha sido consensuado con nadie, porque estas mismas bancadas no sabían lo que proponían. Ha sido una irresponsabilidad y un populismo que de verdad el Perú y los trabajadores agrarios no se merecen. Ahora, el problema es que esa irresponsabilidad que parte del Congreso de la República y ese populismo de algunas bancadas identificadas por usted mismo, tiene repercusiones en la calle. Y las repercusiones son el enojo de los trabajadores del sector, quienes tienen enormes expectativas, a quienes se les dijo algo y han vuelto a bloquear las carreteras. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar en los siguientes días? ¿Cómo va a acabar esto? Yo he estado presente y me comprometí a nombre de la bancada en acompañar a la comisión multipartidaria sin ser parte de esta comisión en Trujillo, en Piura y en Ica. En estos diálogos nosotros como bancada hemos recogido este sentir de los trabajadores. ¿Y cuál era el sentir de los trabajadores? Y lo sigue siendo. Sigue siendo un reconocimiento de carácter remunerativo y de derechos. Por un lado, que es lo que nosotros hemos visto, hemos identificado que en cada una de las regiones, y además dentro del sector agrícola, hay subsectores. Ningún subsector, sí. Por ejemplo, el espárrago no tiene el mismo resultado de producción y de ganancia que el banano orgánico. El espárrago es de la gran empresa y el banano orgánico es de las cooperativas. Entonces, de forma populista, se ha querido poner un solo salario general para distintos tipos de sectores, con distintos tipos de ganancia y con distintos tipos de impacto. Nosotros hemos recogido una propuesta más integral justamente por la responsabilidad que esto requiere. Y por otro lado, también ha habido un gran debate producto del tema de las exoneraciones tributarias. Sí. El Frente Amplio y estos sectores no solamente se han puesto de forma intransigente a la propuesta del MEF, que es una degradación prorrateada de las exoneraciones tributarias, haciendo obviamente caso a que las inversiones que una empresa o que el Estado realiza no es de año a año, sino son de carácter multianual y que también tienen justamente endeudamiento financiero. Por tanto, para no arriesgar la sostenibilidad del sector, se tenía que hacer una reducción de las exoneraciones año a año. Y esa es una propuesta que estaba en la mayoría de bancadas, pero de un momento a otro el Frente Amplio y las otras bancadas retiraron todo tipo de exoneraciones, con lo que obviamente no había ninguna posibilidad de que esta ley sea sostenible en ninguna materia. Ahora, ¿cree que hay un intento de algunas bancadas del Congreso de seguir generando inestabilidad, seguir generando caos, que lo que buscan en realidad es que la calle siga encendida porque de alguna manera cosechan en medio de esa convulsión social? Definitivamente. Para mí, un sector importante de la izquierda el día de hoy se ha convertido en una izquierda populista e irresponsable. ¿Por qué? Porque no se han atrevido a firmar una propuesta. Cuando la han llevado a la mesa de diálogo, y como digo, yo he estado en todo el proceso, a mí no me pueden acusar de no haber participado en el proceso, he escuchado a cada una de las voces, a cada uno de los ministros, a cada uno de los congresistas, y no se atrevieron a firmar y a poner su compromiso sobre un punto mínimo para garantizar el voto. Es por eso que luego cambiaban de posición y simplemente renunciaban al voto
porque lo que quieren ellos no es encontrar una solución real para el trabajador y para la economía peruana, sino aprovechar de la convulsión. Y en ese sentido yo llamaría a todas las bancadas que el día de ayer se han sentido utilizadas por estos grupos, que por favor nos sentemos desde el día de mañana. Tengo entendido que la Comisión de Economía ya convocó su primera sesión. Escuchémonos y avancemos no hacia un texto general, sino más bien aceptemos la diferencia, aceptemos los errores y avancemos a un texto mínimo que garantice la continuidad del empleo y del trabajo en el sector agroindustrial. Ahora, uno entiende, y yo estoy totalmente a favor de la protesta y creo que ha habido vacíos tremendos en el sector que han permitido la explotación en algunos casos de malas empresas, de empresas informales en el sector, y la protesta está bien, siempre y cuando esta sea pacífica. Y ya se lo pregunto a usted como parlamentario, ¿se puede legislar de manera mesurada, consensuada, de manera técnica sobre todo y bien argumentada, cuando, digamos, en la calle tienes una situación muy áspera, muy beligerante y que te ha bloqueado pues la principal vía del país, tanto en el norte como en el sur? ¿Se puede legislar de esa manera, en base a presión? Es muy difícil legislar cuando no hay voluntad de llegar a acuerdos. Y creo que esto es una responsabilidad muy grande de muchos parlamentarios, también del Poder Ejecutivo, que no han logrado decir públicamente su propuesta, de comprometerse con la gente en propuestas realistas, pero sobre todo comprometerse con el país para lograr un diálogo. Y cuando uno tira gasolina al fuego, lo único que logra es que este fuego se avive. Eso es lo que yo he sentido. Gran parte de las bancadas el día de ayer han pecado de populistas y le han dicho a todos los trabajadores del sector agroexportador de que iban a tener aumentos que además eran muy difíciles de sostener matemática, económicamente, técnicamente, y que además ya vienen generando muchos problemas en lo que tú has señalado, la informalidad. El día de hoy muchos trabajadores ya han comprobado que con el régimen ordinario están ganando menos, Claro. que además la mayoría de servicios informales siguen funcionando y siguen abusando. Entonces, es muy difícil legislar cuando no hay voluntad de llegar a un acuerdo, y por eso yo lo que le pediría en este momento públicamente al Poder Ejecutivo es que también evalúe la posibilidad de pedir facultades legislativas si es que esta situación durante la próxima semana no se arregla. No podemos seguir poniendo en riesgo la vida, el trabajo de las familias por la voluntad política irresponsable de algunas bancadas. ¿No fue un error del Congreso de la República derogar una norma que, insisto, puede tener, digamos, vacíos y se podría haber modificado, pero derogar una norma que tenía más de 20 años sin tener a la mano ya una propuesta concreta que la reemplace? Porque, como usted bien dice, finalmente ahora hay un vacío y los trabajadores se rigen bajo ya el régimen general. El régimen general, el día de hoy, tal cual lo dijo Alianza para el Progreso antes de derogar la norma, y apoyamos una cuestión previa para que se pueda tener un texto antes de derogar la norma, fue lo que se acaba de ocurrir. Lo dijimos hace días y hoy ocurrió. El régimen general es nocivo para el trabajador agrario, no respeta la naturaleza del sector, la flexibilidad del sector, y el día de hoy está generando más informalidad y más afectación a los derechos de los trabajadores. Es por ello que nosotros creemos que el Congreso tiene que asumir esta responsabilidad, pero ojo, también el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en esa reunión donde se aprobó en Junta de Portavoces derogar como paliativo a la presión social esta norma, nos comprometimos, Ejecutivo y Parlamento, en encontrar una ley en 15 días. Alianza para el Progreso presentó un texto en minoría. La Comisión de Multipartidaria presentó un texto. El Poder Ejecutivo no, y ninguna bancada no. Es decir, no podemos caer en la improvisación y en la irresponsabilidad. Sería muy importante que los aportes que muy acertadamente ha dado el ministro de Economía y el ministro de Trabajo puedan ser una propuesta oficial del Ejecutivo, y que esta semana arreglemos esto por el bien de los trabajadores, pero también por el bien de toda la ciudadanía que merece vivir en paz. El desarrollo económico para que haya desarrollo económico tiene que haber un Estado de derecho y además respeto
a la paz social. Ese punto que me parece fundamental en realidad, ¿cuál debería ser la actitud del Ejecutivo en este momento? Porque, a ver, tengo entendido que esto, congresista, se va a ver en el mejor de los casos todavía el 29 de diciembre, de aquí a varios días. En este momento lo que tenemos, insisto, es carreteras tomadas, carreteras bloqueadas, a gente que se ha quedado varada. ¿Qué actitud debería tomar el Ejecutivo en una coyuntura como esta? Creo que el Ejecutivo no debería aplicar ningún tipo de carácter agresivo o represivo, sino más bien un carácter convocante, que es lo que creo que caracteriza a una persona tan dialogante, los que lo conocemos como el señor Sagasti. Pero necesitamos ver a los ministros en la cancha, necesitamos ver a los ministros presentando propuestas, tomando partido. No pueden simplemente venir a una comisión o al Parlamento a hacer recomendaciones. Esta situación es una situación de Estado. No es una responsabilidad del Parlamento solo, ni del Ejecutivo solo, ni de los trabajadores solos, ni de los empresarios solos. Y lo que sí he visto es que hay muy buena voluntad desde los trabajadores el día de hoy. Por ejemplo, nuestros congresistas del norte del Perú se han reunido con todos los gremios de trabajadores y empresarios del sector bananero en Tumbes y en Piura, y hay acuerdo para un piso mínimo, que es la propuesta de Alianza para el Progreso, un piso mínimo de todo el sector agrario y que luego cada subsector negocie de formas a nivel de negociación colectiva con cada una de las empresas dependiendo de las ganancias y del rubro de cada sector. Entonces, creo que eso ya en el norte está tomando bastante cuerpo. Yo espero que el Poder Ejecutivo tome esta propuesta y la proponga de inmediato a Ica y a Virú para evitar cualquier tipo de toma de carreteras que en estos momentos no podemos darnos el lujo, con crisis económica, crisis de pandemia de salud y además una crisis de turbulencia social, no podemos darnos el lujo de paralizar carreteras y de paralizar el Perú. Exactamente. Muchas gracias, congresista Combina, el congresista César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, sobre esta situación tan complicada. Un par de datos nada más Muchas gracias, congresista. Un par de datos antes de cerrar. Ojo, porque el sector de la agroexportación ha sido el único que ha seguido creciendo en medio de esta fuerte crisis económica producida por la pandemia que hemos vivido. En este año ha sido el único sector en azul. Y no solo eso, ya cuando vemos el empleo en este sector, vemos que es el único sector, el agropecuario, el que ha seguido contratando trabajadores de manera formal, mientras que todas las otras empresas despedían trabajadores debido a la crisis. En el sector agropecuario se siguió contratando trabajadores de manera formal. Está muy bien que se quieran mejorar las condiciones laborales, eso es importantísimo. Lo clave aquí es cuál es el punto medio para no terminar matando a la gallinita de los huevos de oro. Y esa chamba, pues, es del Ejecutivo y del Congreso de la República, sin generar falsas expectativas entre los trabajadores. Una pausa, venimos con más.